vamos a comenzar con este tema porque está todavía necesito el conocimiento, entonces para aprovechar eso, cuando terminemos el que sigue va a ser el de diabetes, que es el que es más extenso de los demás, y haremos para que se vayan preparando para la... Bueno, comencemos con lluvia de ideas. ¿Qué se les quedó? ¿Qué cositas se quedaron en su mente sobre el tema de metabolismo de nucleótidos? ¿Aquella fila? ¿Qué información se les quedó? Pues los nucleótidos eran precursores de los ácidos nucleicos. Son los monómeros, ¿verdad? Los monómeros, las unidades básicas estructurales de los ácidos nucleicos. Y esa es una función importantísima. Están formados por una base, un azúcar y un grupo fosfato. Esa es estructura, ¿no? Una de las preguntas del examen pues tendría que ser precisamente para qué sirven, ¿no? Y esa es una función. Otra tendría que ser de cajón cómo están estructurados. Y es precisamente lo que acaba de decir su compañera Maurianel. Están estructurados por tres cosas. La base, Pentosa, un azúcar, que es una pentosa, y grupos fosfatos. ¿Okay? ¿Cuántos grupos fosfatos pueden ser? 1, 2 o 3. ¿Cuántos tipos de azúcares pueden ser? 2. El que tiene OH en su carbono 2, y esa es una. Ribosa. Y el que no tiene oxígeno en su carbono número 2 es oxígeno. Okay. ¿Y qué más dijimos? El tercer componente. Las bases, que pueden ser de dos tipos. Úricas y pirimídicas. Okay. Y las úricas son pirimídicas Y uracilas, ok, bueno, entonces ahí van dos cosas bien importantes, estructura y función. Me faltan más funciones. ¿Qué otras funciones tienen? Ya me dijeron estructura de ácidos nucleicos, pero ¿qué otras? Segunda fila. ¿El código genético? Sí, forma parte de los codones del código genético. Transporta energía, proporciona energía como el GTP, el ATP, el ADP, también el AMP, pero en cantidad un poquito menos. Entonces proporciona energía. ¿Qué otra? Transmite información, pero como segundos mensajeros, como el AMP cíclico. Acuérdense que cuando el AMP cíclico sube en nuestro cuerpo, el cuerpo recibe esa como una señal de que necesitamos energía. Estamos gastando mucha y hay que recuperarla. Entonces es un segundo mensaje. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas se les quedaron sobre el metabolismo de nucleótidos? ¿Melanie? Qué feo llegar a esa edad. ¿A qué venía? Pues ya vine. Que estos días de síntesis, la que más se usa es la de salvamento porque se ahorra, tiene menor costo energético. Y esa tiene que venir, ¿no? ¿Cuáles son las vías de obtención de nucleótidos en nuestro cuerpo? ¿Y cuántas vías son? ¿O cuántas maneras son? 2, 2, 3, ¿quién más? 3. ¿Cuáles son las 3? Vía de salvamento. La dieta, y luego Síntesis de nuevo. síntesis de novo, Y síntesis de salvamento. vía de salvamento o ruta de salvamento. Algunos autores lo manejan como ruta de reciclaje. Tiene que ver con lo mismo, ruta de reciclaje, ruta de salvamento, vía de salvamento. De cajón, ¿sí?
y de qué se trata cada una también. Conceptos claves aquí, ¿qué más? Función también de coenzimas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ustedes expusieron los tres. ¿Qué otra cosa deberían saber sus compañeros? Importantísimo. El alopurinol. ¿Qué tiene que ver el alopurinol? Es un medicamento. Un medicamento. A base de nucleótidos, pero. ¿Qué sirve para qué? Halógeno. ¿Qué sirve para qué el alopurinol? ¿Cuál? Alopurinol. Pueden ser los productos de metabolismo, Pueden ser los productos. por ejemplo, que de las primas ha sido Productos de desecho. puede ser. De las purinas, el ácido úrico. ¿Y el alopurinol qué? ¿A qué le suena? ¿Cuál es la importancia del alopurinol? ¿Pila de aquí? De las purinas. Me parece que Eso no de las enfermedades. Ayer lo volvimos a recordar. es un fármaco que sirve para algo. Mira lo de la combinación de las A ver, ¿quién de aquí? ¿La Nelly? ¿Cuál es de las dos vías de ácido úrico? Purina. Para bajar el ácido úrico. ¿Cómo lo baja? ¿Cómo disminuye la producción de ácido úrico? ¿Cómo le hace el alopurinol? que dándonos dinero a mencionar, ¿Cómo el alopurinol disminuye la síntesis de ácido úrico? Porque inhibe la producción de la glucosa oxidada. Inhibe, disminuye, bloquea la acción de la antioxidasa, de la enzima que hace el último paso para la producción del ácido úrico. Bueno, entonces, a grosso modo, ya vimos algunos conceptos clave. Concepto entonces de nucleótido. ¿Cómo podemos entonces conceptualizar un nucleótido? No, ¿qué es un nucleótido? Concepto. Monómeros de ácidos nucleicos estructurados por ácidos, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que son moléculas nitrogenadas, porque tienen nitrógeno en su estructura. No, esa no la voy a hacer, con menos. ¿Okay? Entonces son moléculas nitrogenadas muy complejas que forman parte estructural de los ácidos nucleicos, de una de las dos cadenas del ADN, ¿sí? O de ambas cadenas de ADN. Entonces forman parte de ADN y de ARN, entre otras cosas. Cuando forman parte estos nucleótidos del ADN, ¿cómo se les llama? Se les pone algo previo a nucleótidos. Y cuando forman parte del ARN, ¿cómo se les llama? Desoxi, cuando forman parte del ARN. Desoxinucleótidos cuando forman parte del ADN. Y ribonucleótidos cuando forman parte del ARN. ¿Sí? Componentes, ya me dijeron ustedes, azúcar, grupo fosfato y base nitrogenada o base nitrogenada. Ahí están los azúcares, grupo fosfato y las bases nitrogenadas que pueden formar parte de los nucleótidos. Y entonces pues ahí dice. Aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2, y en el carbono 2 hay un hidroxilo, entonces es ribosa. Y acá no tengo oxígeno, se desoxigenó, entonces es una desoxirribosa. ¿Cómo puedo saber cuál es el carbono 2? Porque donde esté el grupo funcional es el carbono 5. Entonces, hacia acá. Y acá tenemos las bases. Si queremos ir más allá,
puedo identificar a mis bases púricas porque sabemos que son estructuras de un anillo o de dos anillos. Púricas. Púricas es de doble. Ajá, acuérdense, nombre chico, estructura larga. Entonces, púricas, Anillo. doble anillo. Pirimídicas, anillo sencillo. Y si quiero ir más allá e identificar a la adenina de la guanina, la adenina, ¿cómo le hago para? La adenina es la que va a tener el grupo amino. Adenina, amino. ¿Sí? El carbono número 4. Adenina, entonces va a tener un amino. Y si no tiene el amino, si solo tiene el oxígeno, entonces va a ser guanina. Si quiero ir más allá e identificar. Ahora con las pirimídicas. Así que para ello no tiene oxígeno. ¿Vale? Solo tiene La guanina, aquí en el carbono 4, tiene oxígeno, nada más. Y la adenina tiene amino. Adenina, amino. Guanina, no. Tiene oxígeno. Ahora, con las bases pirimídicas, las que se parecen mucho son la timina y el uracilo. Pero, ¿qué tiene la timina que no tenga el uracilo? No. Chequen. doble enlace. ¿Qué radical? ¿Qué tiene la timina que no tenga el uracilo? Un carbono. El metilo y el carbono número 5. Entonces la timina tiene algo más, tiene un metilo. ¿Sí? Y la citosina tiene un grupo amino. Entonces esas pequeñas cositas son las que nos ayudan a identificar. Otras cosas importantes. En el caso de las purinas, se van a unir estas purinas, estas bases nitrogenadas, al azúcar a través de qué carbono. ¿Carbono número qué? Esas purinas. Carbono número 9. ¿Dónde está el 9? 6, 7, 8, 9. Carbono número 9, donde hay un nitrógeno. Se va a unir esa base al azúcar. Entonces es un enlace glucosídico, que se une a un azúcar. Pero como lo que se va a unir es el nitrógeno, entonces decimos que a ese enlace se le llama N-glucosídico. N-glucosídico. Entonces la base púrica se une al azúcar a través de un enlace N-glucosídico, ¿sí? Y en el carbono número 9 de la base púrica. La base pirimídica se une en el carbono número 1. Usa su carbono número 1, el nitrógeno que está en el carbono número 1, al azúcar. ¿Sí? Y ya hemos dicho también que el carbono que sirve para unirse con la base es el carbono número ¿qué? Aquí tengo el 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde llega la base a unirse? ¿A qué carbono? 4. ¿Al 4? ¿Acá? Al 1. La base úrica o pirimídica siempre se va a unir al carbono 1. ¿Cómo voy a saber cuál es el carbono 1? Porque ahí va a estar la base. Si es que es un nucleósido o un nucleótido, entonces donde esté la base ese es el carbono 1. ¿Sí? Y de ahí puedo identificar el carbono 2 y saber si es una ribosa o una desoxirribosa. Y
identificando dónde está el carbono 1. Ya sé que es donde va a estar pegada la base nucleogenada. ¿Y dónde está el carbono 1 de mi base pirimídica? Pues donde esté uniendo con el azúcar. ¿Y dónde está el carbono 9 de mi base púrica? Donde se esté uniendo a mi azúcar. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Díganme con confianza, ¿eh? Bueno, ahí están las funciones. Eso de que estructuran a los ácidos nucleicos ya está bien choteado, eso no deben fallarles. Proporcionan energía, ya está muy choteado también esa función. Las que a lo mejor son más nuevas para ustedes, tampoco porque ya se ha dicho, es que son reguladores metabólicos, actúan como coenzimas y son segundos mensajeros. Y entonces dijimos que hay cuántas formas de obtener nucleótidos, los que andan circulando en nuestro cuerpo, ¿por qué rutas los obtuvimos? Por 3. Por la dieta, síntesis de novo, Y hasta el alimento. y la dieta, obtenemos los nucleótidos de la dieta, de la alimentación. ¿Sí? ¿Y en qué tipo de alimentos hay nucleótidos? Carnes rojas, ¿qué más? Todo lo que sea de origen animal, también vegetal, ¿por qué? Pues porque toda célula, todo lo que esté formado por células va a tener material genético, ¿no? Todo lo que tenga célula va a tener material genético y entonces ese material genético de la célula lo vamos a consumir. ¿Sí? Bueno, y también la ruta de salvamento, la ruta de reciclaje. Es la forma, anoten o pongan asteriscos, florecitas, es la forma más socorrida por nuestro cuerpo. La ruta de salvamento es la que más ocupamos nosotros, los mamíferos, para obtener los nucleótidos. ¿Y por qué? Pues por la razón de que consume poca energía, es una ruta fácil, de pocos pasos y que no gasta casi energía. A diferencia de la ruta de la síntesis de novo, ¿cuántas reacciones recuerdan ustedes que son? Así, ¿no? Llenaron toda la pantalla, son 11 reacciones en el caso de las bases púricas, 11 para llegar a IMP, más las que faltan para llegar a GMP o AMP, que son 2 más. Y en el caso de las bases pirimídicas son como 10 reacciones que consumen energía. Entonces, el cuerpo las va a utilizar ocasionalmente. ¿Ya escribieron? Ok, ahí están entonces las 3 formas de obtener nucleótidos. Vamos a comenzar revisando la primera, la dieta. ¿Ya le cambió? ¿Ya le cambió? Mejor empújala. Bueno, tenemos entonces nosotros que consumimos alimentos, ¿no? Vegetales o animales. Y esos alimentos en su núcleo o en el citoplasma van a tener material genético y van a tener nucleoproteínas. ¿Cómo está formada una nucleoproteína? ¿Cuáles son los constituyentes de una nucleoproteína? Ya dicen que esta consume nucleoproteínas. Nucleósidos. ¿Qué
Tiene proteínas. ¿Y qué más? Rompa la palabra. Nucleoproteínas. Ácido nucleico. ¿Y qué dijo su compañera? Y proteínas. Proteínas. ¿Y cómo se le llama cuando el ácido nucleico está enrollado en la proteína? No. La proteína es histona. La proteína es una histona. Pero cuando el material genético está enrollado, aquí está la histona. Está la histona y sobre ella hay ADN enrollado. Y esto se llama, entonces, esto ADN enrollado en histona, ¿cómo me dijeron? Nucleosoma. Entonces nosotros consumimos mucha nucleoproteína. Núcleo de ácido nucleico, proteína, nucleoproteína, ¿sí? En forma de nucleosomas. Entonces aquí va mucho nucleótido adentro, mucho nucleócido, fosfatos, pentosas, todo eso va ahí condensado. Eso es lo que nosotros consumimos, nucleoproteínas. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Que se rompan sus partes más grandes. Y dice, se degrada a través de enzimas proteolíticas. ¿Qué harán las proteolíticas? Quitarle las proteínas a eso. Y si le quitan las proteínas, entonces dejamos material genético, o sea, dejamos ADN o ácido nucleico, más que ¿en qué se rompe eso? Cuando actúan las enzimas proteolíticas. ¿Qué le quitamos? Las proteínas, las histonas. ¿Y qué le pasará a esas proteínas? ¿Qué le pasa a las proteínas cuando se degradan? Aminoácidos. Y se absorben y se van al pool de aminoácidos. Y el ácido nucleico ya quedó aparte, ya hubo un primer rompimiento, ¿sí? Y entonces queda degradada esas nucleoproteínas a ácidos nucleicos y a proteínas, histonas. Luego, ¿qué vienen? Vienen otras enzimas que pueden ser cualquiera de aquellas, ribonucleasas, ¿qué otra cosa? Porque no veo bien. Desoxi o fosfodiesterasas. ¿Y qué harán? Porque aquí este ácido nucleico, ¿cómo está conformado? Lo voy a poner para acá. ¿Cómo está conformado el ácido nucleico? ¿Es un montón de qué? Ácido nucleico, ¿formado por qué? ¿Qué más? Nucleótidos. ¿Y qué es el nucleótido? Ya la vimos. Base, grupo fosfato y azúcar. Ácido nucleico, ahí está, compuesto por nucleótidos. Y entonces llegan ribonucleasas, desoxirribonucleasas y fosfodiesterasas. ¿Y qué quitarán del ácido nucleico? Fosfodiesterasas, ¿qué quitarán? El grupo fosfato. Rompe aquí, ¿no? Las fosfodiesterasas rompen aquí. ¿Y qué va a quedar esto? Como nucleótidos, ¿no? Un montón de nucleótidos sueltos. Voy a poner nada más uno porque no se me da estar listo. Ahí está. Un montón de nucleótidos quedan sueltos. Y luego vienen nucleotidasas y fosfatasas. ¿Y qué harán?
¿Qué harán las fosfatasas sobre los nucleótidos? Quitan los fosfatos. ¿Y en qué se reduce eso? Una base con azúcar. Quedan grupos fosfatos Y base nitrogenada. más Un azúcar. ¿más qué? Nucleótido. Nucleócidos. Más nucleócido. Esto de aquí es el nucleócido. La base con el azúcar es el nucleócido. Entonces queda el fosfato más nucleócido. Esto de aquí, estas dos, es el nucleócido. Entonces, lo que nosotros consumimos como nucleoproteína, que es algo bien complejo, se va rompiendo poco a poco, se va degradando poco a poco, hasta llegar a esto. Hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué le puede pasar a esos nucleócidos en el intestino? Bueno, se pueden absorber y entran al enterocito y entran a todo nuestro cuerpo como nucleócidos. Ese es un camino. Pero también puede ocurrirles lo siguiente. Esos nucleócidos pueden seguir degradándose a través de las bacterias que están en el intestino, se siguen degradando. ¿Y en qué se convertirían esos nucleócidos? ¿Cuál sería el siguiente paso de la degradación de un nucleócido? Base y azúcar, ¿no? Entonces puede en un momento dado seguirse degradando en base y azúcar. Pero cuando hace eso en el intestino es para eliminarse por las heces. Si el nucleócido se degrada a base y azúcar, o sea que de plano se rompa todo el nucleótido, todo esto se rompa, su camino es irse por el excremento. Se va, así como entró, se va. ¿Sí? Lo bueno es que otra parte de lo que nosotros estamos sintiendo en la dieta, otra parte se queda hasta aquí. Y el nucleócido, es el que se va al interior del cuerpo. Se absorbe. Nosotros entonces aprovechamos los nucleótidos que vienen de la dieta, ¿como qué? ¿Cómo los absorbemos? Como nucleócidos. ¿Sí? Tienen que llegar a nucleócidos para que nosotros podamos aprovecharlos. Y la siguiente vía, ¿cuál sería? Ya entraron los nucleócidos a nuestro cuerpo, ya imagínenselos ahí circulando. Cositas de dos, el azúcar con la base, ahí andan ya, andan con un bracito suelto en nuestro cuerpo, andan los nucleócidos ahí. ¿Cuál sería la otra forma de obtener un nucleótido? Agregarle el grupo fosfato, así de sencillo, y entonces vamos a tener ya el nucleótido, ¿no? Y a eso le llamamos ruta de salvamento. Ahorita vamos a ver. Toman esto y bórrenlo seguido. Bueno, esta imagen también me sirve para decir de forma así, a grosso modo, qué ocurre, cuál es el metabolismo de los nucleótidos en nuestro cuerpo. Entonces, vean, una vez que se absorbieron estas estructuras, ¿sí?, en el intestino, una parte de los nucleócidos se va a absorber y otra parte se va a degradar. La parte que se absorbe en nuestro cuerpo se puede transformar en nucleótidos.
Esos nucleósidos que se absorbieron, se van a transformar en nucleótidos. Pero también los nucleótidos que traemos circulando en nuestro cuerpo se van a degradar. Hay síntesis y degradación como todo, como para proteínas, para líquidos, para todo. Entonces, puede haber absorción y degradación y convertirse, fraccionarse en bases úricas, en bases pirimídicas y en azúcares. Se degrada todo. ¿Qué le puede pasar a esas bases úricas, adeninas y guaninas que quedaron ahí sueltas? Pues pueden originar nuevos nucleótidos, ¿sí? A través de rutas de salvamento o de síntesis de nuevo. ¿Qué le puede pasar a esas bases úricas? Degradarse, eliminarse. Y cuando se eliminan, van a originar ácido úrico. Las bases úricas se degradan y originan ácido úrico. ¿Qué le puede pasar a las bases pirimídicas? Pues formar nuevos nucleótidos, por ruta de salvamento o por la otra. O pueden degradarse a estos tres elementos, betalanina, CO2, amino también y beta-amino isobutirato. Creo que sus compañeros mencionaron dos, ¿no? Nada más. Degradación a beta-alanina y beta-amino isobutirato. Pero también se elimina CO2 y grupos aminos de manera colateral. ¿Cuál de estos productos de desecho, cuál de estos dos es más peligroso? El ácido úrico. Esto, ¿verdad? La degradación de las bases úricas que forman ácido úrico, esta es la degradación más peligrosa. ¿Por qué? Porque se forman glóbulos renales. ¿Por qué? Por la articulación. Ajá, ¿y por qué? Las articulaciones de la mitad de otra. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Se acumulan. Ya dice como mi hija, mamá. Porque no hay una buena eliminación de la urea, de la orina, pues. ¿Por qué qué? No. ¿Por qué qué? Porque no es hidrosoluble. Porque no son hidrosolubles. ¿Sí? Entonces no son fáciles de eliminar por el riñón, se quedan ahí, se acumulan. Pasa como con las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son más peligrosas? Las liposolubles. Y estos elementos, estos de aquí, al igual que las vitaminas B y C, son hidrosolubles. Entonces, así como se producen, se van por el riñón. No hay ningún problema. Cuando hay algunas enfermedades genéticas en donde se produce una gran cantidad de estos elementos, pero ni se da cuenta la persona, no pasa nada, no se refleja como una enfermedad. Pueden nacer con esa enfermedad, morirse con esa enfermedad y jamás se enteraron porque no hay ninguna sintomatología. En el caso de la degradación de las pirimidinas. Pero cuando alguien tiene una degradación excesiva de ácido úrico, se da cuenta porque se da cuenta. ¿Por qué? Primero porque puede formar cálculos renales, que sería lo más benévolo. Un cálculo renal, cirugía y ya, ¿no? Bueno, le van a cambiar la dieta también a la persona y sus hábitos alimenticios, pero sería lo menos la cirugía. Si tiene un problema más grave como gota, pues ya hay un tratamiento más delicado. O si tiene una enfermedad genética como el síndrome de Leschner, entonces ya es otro asunto. ¿Sí? Pero cualquier hiperuricemia, cualquier elevación del ácido úrico se va a ver reflejada. ¿Sí? Porque este ácido úrico no se va, ahí se queda en las articulaciones, ocasiona daño. Eso pasa porque nada más, porque no es hidrosoluble. Porque no es hidrosoluble, por su no hidrosolubilidad. ¿Dudas hasta aquí? No. Aquí tenemos cómo se degradan las purinas. Vean, dos nucleótidos aquí, AMP
y GMP. Es muy parecida la degradación, un paso más larga o una reacción más cuando es AMP. Pero de manera general, ¿qué pasa? Primero va a haber una desfosforilación. Este AMP, acuérdense de su estructura. ¿Tiene cuántos componentes el AMP? Adenosín monofosfato. ¿Qué tiene? 3. Un grupo fosfato, Amino. un azúcar Y y una adenina. Tiene 3 cosas, ¿sí? Si se le quita el grupo fosfato, entonces se convierte en adenosina, nucleósido adenosina. Y luego sufre una desaminación y se convierte en hipoxantina. Esa es la diferencia con la degradación del GMP. Esa se convierte primero en hipoxantina y después de la hipoxantina se oxida a xantina. Y sobre esta xantina actúa una oxidasa que vuelve a oxidarla y entonces ya tengo el ácido úrico. En el caso del GMP, pues se le quita el grupo fosfato, se convierte en guanosina y luego guanina, xantina y ácido úrico. Es casi lo mismo, aquí nada más hay un pasito más. Pero cualquiera de las dos degradaciones de adenina o de guanosina, cualquiera de las dos me va a dar ácido úrico. ¿Y en dónde decíamos que actúa el halopurinol? Cuando tienes halopurinol a tu paciente, En la xantina oxidasa. aquí, ahí se bloquea, ¿sí? Entonces, si yo les pongo esta imagen y les digo, señala dónde actúa el halopurinol, y si digo aquí, ¿cierto o falso? Aquí, Falso. aquí, Verdadero. aquí, ¿sí? A ese nivel actúa. Desde arriba no puede actuar cuando está la xantina oxidasa. En el caso del AMP, sí. En el caso del GMP, tal cual, porque es de aquí para acá. O sea, en el caso de la PPA puede Puede actuar en dos lados, ajá. La voy a bloquear en dos formas, en dos momentos. En el caso del GMP. ¿Dudas, muchachos? Y eso provoca que ya nada más no se produzca ácido úrico y si no se produce, el paciente no va a tener lo Que que se disminuya. Sí, se disminuya la producción de ácido úrico. por eso no podría dejar de decir los adicciones. No, pero es que eso no tiene que ver con la cantidad de adicción, no. Eso le va a disminuir el dolor, la hiperglicemia, el edema. ¿Ya lo tomaron? Por último, el día de hoy, el catabolismo de las pirimidina. Bueno, aquí tenemos citosina, timina. Aquí lo importante es que veamos que los productos de degradación son entonces beta-alanina y beta-amino isobutirato, pero también CO2 y amonio. ¿Sí? También se producen estos otros dos. Y lo más importante es que sepamos que esos compuestos son hidrosolubles. Entonces, la degradación de estas bases no repercute en alguna enfermedad. Eso es lo relevante. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿No?